Eyu Orendive. ¡Ven con nosotros! Hola mis queridos amigos y amigas, sean muy bienvenidos a nuestra primera edición de nuestro programa Eyu Orendive. Y a lo largo de esta travesía nos acompañará nuestro queridísimo amigo Dede, a quien tengo el gusto de saludarlo muy cordialmente. Gracias, Daniel. Bueno, mis amigos, muy contentos de ser partícipes de esta travesía a la que nosotros nos lanzamos. Y bueno, vamos a estar recorriendo comunidades y haciendo conocer la voz de los jóvenes en diferentes temas y problemáticas de interés común. Así que mis amigos, nuevamente les hago la cordial invitación a que nos sigan este y los siguientes programas que vienen. En este programa que se llama Eyu Orendive, vengan con nosotros. Hay que fijarse en el bienestar de toda la comunidad, de la familia. Ejecutar algunos proyectos que dejan anteriores autoridades, ¿no? Hacer convenio con Sagapat y panel solar que el gobierno nos ha dado Mi Agua 1, ¿no? Hay un tinglado que se va a ejecutar también por mediante gobernación. Para que no haya más esa pobreza, para que no haya más esa falta de agua, falta de salud, falta de no sé qué cosa. Por eso vienen los proyectos en ganadería, los proyectos en producción, en el tema de que hay que sembrar cada año. Porque los jóvenes de hoy en día creo que no le interesa mucho la comunidad y también tienen mucha vergüenza. Hay jóvenes dirigentes ya que de 20, 21 años, ¿sí?, que tienen cargo, ¿no? Sí, es importante porque así uno puede tener experiencia o tal vez fracasamos y después podemos mejorar más. Formación de jóvenes tendría que servir a la comunidad, ¿no? Prácticamente en asesoramiento, en apoyo técnico, en apoyo conocimiento, todo. Pero lamentablemente que hoy jóvenes que se forman se vuelca a las organizaciones y se vuelca. Pero no todo. Hay algunos también que están apoyando. Que mejore la calidad de vida de las personas de la comunidad y del colegio, que pongan agua, el sector de la salud igual, que compren más medicamentos. Fijarse si le falta agua, alimentación, porque hay algunas familias que no tienen casi nada para comer. Más que todo sobre el idioma guaraní, que no se pierda, que sigan practicando. No, aquí no está en otro lado. Eso es pedirle. Una comunidad unida y bueno, humilde, ¿no? Que es esta comunidad. A veces lo imaginamos bien, todo pavimentado, iluminado bien, ¿no? Y tener, ¿no? Muchas personas tal vez que vienen de otro lado para visitarnos y puedan asombrarse, ¿no?, de esta comunidad. Bien, mis amigos, hemos llegado a la parte final de esta primera edición de nuestro programa. Agradecer también la participación de los jóvenes y de las autoridades, lo cual, analizando esta entrevista que tuvimos con ellos, nos da a entender que para la autoridad o el dirigente se encarga de las relaciones externas que tiene la comunidad ante otras instancias, así también como la de gestionar proyectos, gestionar recursos para mejorar la calidad de vida. También se encarga de mantener la relación social dentro de la comunidad. En la población juvenil hay muchos intereses por mejorar la calidad de vida de la gente.
Y en cuanto a las autoridades, hemos estado conversando con ellos y como que últimamente está habiendo una coordinación entre jóvenes y autoridades. Y lo que es importante, que jóvenes también entren a los cargos de la dirigencia de la comunidad. Queridos amigos, hasta acá otra edición del programa. Así nuevamente hacerle la cordial invitación a que nos sigan en el siguiente programa de esto que es Eyu Orendive, ven con nosotros. Ven con nosotros.